Hola, les habla el profesor. Si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy. Junto a Bruce y Mutual de Seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura, ¿vale? Y para eso usted tiene un plan, ¿cierto, profesor? Sí, claro. Conéctate seguro con Mutual de Seguridad, con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota. Dígame, profesor, ¿puedo verlo acostado en mi cama? Mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador. Mantente derecho con la posición de tu cuello. Así evitamos dolores lumbares o articulares. ¿Y si me conecto sentado en mi sofá, cómodo y seguro? Insisto, te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos, espalda y cadera totalmente rectas. Profesor, si quisiera unirme a este evento, pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar, ¿puedo? Antes que nada, termina la misión, desactiva esa bomba y luego buscas un lugar seguro con poca afluencia de gente. ¿Y si estoy en una persecución? Lo mismo, con la diferencia que si conduces o caminas no puedes usar tu smartphone, te expones a un accidente, ya lo sabes eso, tío. Por eso si el evento te sorprende en el camino, detienes el vehículo y disfruta de la jornada. Profesor, si salgo en una misión con Lara, ¿me puedo conectar? Claro que sí, recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla, mantener distanciamiento físico, las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento, evitando así el tránsito de personas. Ok, rayos, profesor. Usted tiene todo bajo control, ¿eh? Para eso estamos junto a Mutual de Seguridad, para prevenir. Ahora ya conectados con la prevención, podemos comenzar. 3, 2, 1, ¡vamos! Cambio y fuera, profesor. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Orozco, psicólogo del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y hoy los acompañaré durante esta jornada denominada Actualización del Protocolo de Vigilancia Psicosociales en el Trabajo. A continuación les daré algunas indicaciones generales para la correcta realización de este encuentro. Recordarles que sus micrófonos se encontrarán silenciosos durante la transmisión, quedando en el chat de la plataforma Zoom y YouTube como canal para que nos comuniquemos. El programa de esta actividad contempla, en primer lugar, la presentación de nuestra relatora y un bloque para responder preguntas. Estas preguntas las pueden empezar a plantear desde ya a través del chat de las plataformas tanto Zoom y YouTube, para que al finalizar podamos abrir un espacio de conversación en torno a las dudas que surjan, durante la presentación. Los invito también a seguir los consejos de seguridad que nos entregaron nuestros embajadores en el video de inicio. Muy bien, estimados y estimadas, damos comienzo a esta actividad, no sin antes recibir un mensaje de bienvenida a cargo del gerente de Prevención de Riesgos Mutual, Rafael Olmos. Muy buenos días, Rafael, bienvenido a esta jornada. Gracias, Agustín. Primero, deseo saludar y agradecer a todos y a todas ustedes por aceptar nuestra invitación para dar a conocer y analizar las actualizaciones del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, normativa que entrará en vigencia en enero del 2023. Estos estándares que revisaremos esta mañana con el equipo establecen instrucciones que están referidas a la aplicación y desarrollo del nuevo cuestionario de evaluación ambiental laboral de salud mental, que reemplaza a la Suceso Vista 21 y que entrega actualizaciones referentes al proceso de diagnóstico, medición y gestión del riesgo psicosocial del trabajo. Pues bien, dicho eso, lo importante ahora que me toca señalar es que esta es una primera instancia de análisis con ustedes y por tanto tendremos muy probablemente que ir realizando este tipo de reuniones en el tiempo para ir tomando las precisiones que la autoridad, tanto el MinSal como los sucesos, nos van a ir comunicando a través del tiempo que media de aquí a enero del 2023. De hecho, este mismo viernes estamos citados para poder conversar con ellos y para que nos puedan plantear nuevas instrucciones y nuevas precisiones de esta materia. Por lo tanto, esto viene a ser como una especie de una normativa en desarrollo.
No obstante eso, nuestro compromiso con ustedes es estar constantemente acompañándolos en toda esta actualización y análisis para facilitar la tarea de ustedes de implementar y desarrollar todo esto de estándares. Lo que sí les vamos a pedir que sigan trabajando con lo que vienen ejecutando y desarrollando a través de la normativa, digamos, que está pronto a expirar. ¿Verdad? Este cumplimiento tiene que ser oportuno con estas exigencias, de tal manera de que ustedes estén siempre dando cumplimiento. Para que lo entendamos, esto es una especie de ISO, que hemos terminado una ISO ahora y estamos pronto a entregar la implementación de otro, por lo tanto lo que está atrás también nos ayuda a seguir construyendo. Eso es lo más importante, no quedar inmovilizados esperando instrucciones, sino que seguir trabajando y nosotros, como le acabo de decir, a través con el equipo, vamos a estar permanentemente entregando toda esta información que es necesaria para una correcta implementación y un mejor desarrollo de estos estándares. Muchas gracias, que tengan una provechosa día y sigamos adelante, Agustín. Agradecemos las palabras de Rafael. Sin duda alguna, este es un espacio muy valioso, el que nos permite entregar el contenido actualizado de esta nueva normativa, en esta ocasión del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales. Gracias, Rafael, que tengas un muy buen día. Estimados y estimadas, se encuentra con nosotros para entrar de lleno en el contenido Carolina Villas, psicóloga de la Subgerencia de Especialidades de Mutual de Seguridad, con quien abordaremos todos los detalles de esta actualización del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales. Buenos días, Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Agustín. Buenos días a todos quienes están conectados hoy en esta presentación y voy a presentar. Ya, Muy bien, vamos con el contenido entonces. Ya, bueno, buenos días a todos. Como ya les había dicho, hoy vamos a hablar de la actualización del protocolo de riesgos psicosociales del Ministerio del Trabajo. eh, Perdón. Y para comenzar, en el fondo vamos a hablar un poco de la línea de tiempo de esta norma, por la que hemos transitado para llegar a esta tercera actualización. Como primero, en el año 2013, mediante la resolución exenta 336 del Ministerio de Salud, se aprueba el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales que comenzó a regir a partir del 1 de septiembre del 2013. Esto fue un hito, entendiendo que se hicieron visibles riesgos distintos a los clásicos que teníamos, de los que se consideraban en esa época, que eran los riesgos físicos. Posteriormente, 4 años después, se publica la resolución exenta 1433 en el año 2017, que aprueba la actualización del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, en donde se efectúan modificaciones y especificaciones a la medición de riesgos que se había establecido en el 2013. Respecto al nuevo protocolo, ¿cómo partió esto? También es importante contarles que en el fondo esto es un proceso que se da inicio en febrero de este año, del 2022, en donde sale a consulta pública el borrador del protocolo de vigilancia. Este documento se le envía a todos los organismos administradores y administradores delegados, en donde se analiza toda esta información y se entregan observaciones a la autoridad respecto a algunos puntos que plasmando la visión de cada organismo administrador. Esto se realiza el 15 de marzo, en donde se consolida toda la información, todas las observaciones respecto al borrador del documento y se envía a la autoridad. Y finalmente, el 11 de octubre, recién pasado, se emite la resolución 1448, que va a dejar sin efecto la resolución 1433 del 2017 y que aprueba la actualización del protocolo de riesgo, aprueba la tercera actualización del protocolo de riesgos psicosociales.
Eh, Esta norma va a entrar en vigencia, como ya les había dicho nuestro gerente Rafael, el 1 de enero del 2023. ¿Qué es lo que tenemos pendiente? Porque aún tenemos pendiente un tema que el 17, recién pasado octubre, recibimos la circular que contiene el borrador del manual del método de riesgos psicosociales, lo que se encuentra en un periodo de consulta por el momento y como les decía también Rafael, el día 28 tenemos una primera reunión con la autoridad en que vamos a levantar algunas observaciones, pero algo que les podríamos adelantar es que el manual se mantiene en las mismas etapas y tiene algunos cambios, pero no tan, no tan sustanciales. O sea, sí, son bastantes cambios, pero no tan profundos. De la actualización. Ya esta actualización, ¿cómo se genera? ¿Cómo se produce? Se produce en un nuevo contexto debido a la pandemia del COVID-19, lo que generó cambios en las estructuras de las organizaciones, en donde factores psicosociales como la sobrecarga laboral, el trabajo aislado, la utilización de tecnologías en desarrollo, la alternancia del trabajo presencial y el trabajo remoto, sumado también a la conciliación del trabajo y la vida personal, son parte de los riesgos que se han visto mayormente presentes en el actual escenario laboral. Todos estos cambios impactaron en las organizaciones e instituciones y en los trabajadores, por supuesto, afectando la salud mental de todos. Es por esto que esta actualización aborda estos cambios y los riesgos que conllevan, y en resumen, en este nuevo documento es una contribución a la regulación y la promoción de la salud mental en el trabajo, y esto se basó en la experiencia que ha obtenido de la información que ha recabado desde la aplicación desde el 2013 a la fecha. Como ya les había mencionado, es importante recalcar o mencionar que esta actualización se da en conjunto con la actualización del manual del método de riesgos psicosociales. Como ustedes saben, una de las diferencias que nosotros siempre planteamos es que el protocolo nos dice qué es lo que tenemos que hacer y el manual nos dice cómo tenemos que hacer esto. Bueno, vamos a pasar en el fondo ahora de lleno a los cambios que tiene el protocolo, y dentro de estos cambios que se producen en este nuevo protocolo, ya como primer punto están los objetivos. En el protocolo del 2017 se plantea como objetivo principal el identificar la presencia y nivel de exposición a riesgos psicosociales al interior de una organización. En este nuevo protocolo se amplía esta definición y se instaura como objetivo principal el establecer procedimientos y criterios para identificar la evaluación, controlar y monitorear factores de riesgo psicosociales presentes en los centros de trabajo y así proteger la salud de los trabajadores y prevenir la aparición de enfermedades profesionales. Esta descripción establece el protocolo como la herramienta de gestión de salud mental en el trabajo. Entonces, como ustedes pueden notar, se amplía mucho más y, como les decía, lo establece como la herramienta que se tiene que utilizar para la gestión de los riesgos de salud mental en el trabajo. También, dentro de los cambios que se producen en este nuevo protocolo, son los objetivos específicos. Estos objetivos se amplían en el protocolo, en el nuevo protocolo, ya que los objetivos del protocolo del 2017, se establecía el medir y vigilar la existencia y exposición a factores de riesgo psicosociales en las organizaciones, el identificar ocupaciones o actividades económicas ya que tuviesen mayor exposición y generar recomendaciones para disminuir la magnitud de los riesgos psicosociales laborales.
En el nuevo protocolo, estos objetivos se amplían a 5, ¿ya? En donde se mantienen los primeros 3, que son los que ustedes pueden ver en la pantalla, que son identificar, evaluar y vigilar la exposición, también identificar variables de género, ocupación, actividad económica y áreas geográficas de acuerdo al grado de exposición, y generar orientaciones para la gestión del riesgo psicosocial en el trabajo y la protección de la salud de los trabajadores. De estos 3 objetivos específicos, como yo les decía, se mantienen, que son los mismos que estaban que están redactados distintos, pero son en el fondo los mismos que estaban en el protocolo anterior, pero se agregan 2 más, que son establecer criterios para la vigilancia de la salud de los trabajadores y contribuir al cuidado y promoción de la salud mental de ellos. Es decir, aquí se reitera que en el fondo, principalmente, esta norma está en pos de resguardar la salud mental de los trabajadores. Bueno, aquí nos vamos a referir a respecto al apartado en que entrega indicaciones respecto a las responsabilidades que tiene el empleador. En el protocolo anterior se definía que el empleador era quien debía realizar la identificación y evaluación del riesgo siguiendo lo determinado por el protocolo del 2017, ¿ya? En el actual protocolo, estas responsabilidades son más dirigidas, en donde especifica que es responsabilidad del empleador que cada comité de aplicación se capacite. También agrega que además el empleador deberá dar las facilidades para que se cumplan las funciones descritas para el comité de aplicación en el manual del método, ¿ya? Ustedes saben que el comité de aplicación es el responsable de llevar todo el proceso de la metodología y de la aplicación del cuestionario eh, de riesgos psicosociales. Y también otra de las responsabilidades es cumplir la norma, por supuesto, y cumplir con las prescripciones entregadas por los organismos administradores. Como se puede ver, estas indicaciones que entrega en este nuevo protocolo son mucho más amplias y son mucho más concretas. También otras de las diferencias que se establecen en este nuevo protocolo son los siguientes puntos, en donde pasa de indicar que la prevención de los riesgos psicosociales deberá formar parte del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ¿ya? Lo que tiene que ver con definir el riesgo psicosocial, ¿ya? Esto pasa a ampliarse en este nuevo protocolo, en donde nos habla de que la prevención de riesgos psicosociales debe ser parte del reglamento interno de orden, higiene y seguridad o de higiene y seguridad, y especificar posibles factores psicosociales en el lugar de trabajo, las consecuencias para la salud y las medidas protectoras. Esto además establece el protocolo nuevo que se debe incorporar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Respecto a los niveles de riesgo, no todo se cambia, sino que hay cosas que se mantienen. Por ejemplo, respecto a los niveles de riesgo, estos se mantienen, se mantiene la misma clasificación respecto a que el resultado es riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, ¿ya? Se continúa con la lógica del semáforo, pero se agrega un cambio que es un cambio de color. Esto es para los casos del riesgo medio, que pasa de color amarillo a naranjo. Este cambio fue debido a que se quiere reforzar que el resultado del riesgo medio es una alerta, ¿ya? Es una alerta, y que ésta se encontrará más cerca. En el fondo siempre la tendencia es a aumentar más que a disminuir. Entonces la autoridad cambia el color para mostrar que el naranjo tiene una mayor cercanía al rojo.
y como les decía, en el fondo la tendencia siempre va a ser aumentar si es que no se toman las medidas necesarias para prevenir estos riesgos. En relación a la puntuación, esto cambia, ya que también cambian las dimensiones. Hay un cambio en las dimensiones, hay un aumento en el número de las dimensiones, por lo tanto la puntuación también cambia y aumenta. ¿Qué va a pasar de, como ya ustedes conocían, en el protocolo actual, de -5 a +5 y pasa esto de -24 a +24? También, como les había mencionado recién, las dimensiones también se modifican y pasan de 5 dimensiones a 12 dimensiones, que las vamos a revisar en un ratito. Uno de los cambios más notorios que indica el protocolo y que ustedes van a poder ver en un tiempo más es que actualmente se contaba con dos versiones del cuestionario, una versión breve que constaba de 25 preguntas y una versión completa que eran 142 preguntas. Esto cambia y ahora se va a contar con solo una versión del cuestionario, y esta versión del cuestionario cambia de nombre también, deja de ser Suceso ISTAF 21 y pasa a ser el cuestionario SEAL SM Suceso, que como ya les habían mencionado, la descripción de este nombre es Cuestionario de Evaluación de Ambiente Laboral de Salud Mental Suceso. Un punto importante es que la superintendencia va a ser quien maneje este cuestionario y también maneje la plataforma. Bueno, aquí, como ustedes pueden ver en la presentación, es visible el cambio, entendiendo que vamos a pasar de un cuestionario que tenía 5 grandes dimensiones y 19 subdimensiones, que contaba con 142 preguntas, y vamos a pasar a un cuestionario que tiene 12 dimensiones y que contiene 88 preguntas en total. Estas preguntas están divididas en 34 preguntas generales y 54 de riesgos psicosociales, eh, en donde las vamos a abordar estas dimensiones, y la primera es carga de trabajo. La carga de trabajo se refiere a la exigencia de los trabajadores, donde deben realizar varias actividades o tareas en poco tiempo. Las exigencias emocionales. Esta dimensión se refiere a dos puntos. Como primero se refiere a entender situaciones emocionales de otros, ¿ya? En casos de crisis, situaciones así. Y también se refiere a esconder las propias emociones. En el fondo, no manifestar la emoción frente a una situación que estuviésemos enfrentando. También está la tercera dimensión, es desarrollo profesional. Esto se refiere a las oportunidades que tienen los trabajadores de poner en práctica, desarrollar y adquirir conocimientos en el interior de su trabajo, en su lugar de trabajo, ¿ya? También tenemos, en la cuarta dimensión, es el reconocimiento y claridad del. Esto se refiere a dos puntos también, como primero al respeto y buen trato recibido de parte de las jefaturas, ¿ya? Y en segundo lugar, a la definición de los roles y las responsabilidades que tiene ese cargo en específico. Como quinto, tenemos la dimensión del conflicto de rol, ¿ya? Esta dimensión se refiere al malestar que se genera en la incongruencia respecto a funciones o acciones que se le establezcan a un rol definido o a un trabajador, o porque se siente incómodo y porque siente que está fuera de su rol establecido. La sexta
la sexta dimensión se refiere a la calidad del liderazgo. Esta dimensión está definida como la expresión del mando que se manifiesta en planificación de trabajo, resolución de conflictos, colaboración y entrega de directrices desde la jefatura. La séptima dimensión se refiere al grado de pertenencia que tiene, en el fondo al grado de pertenencia que tiene una persona a un grupo o un equipo de trabajo en un lugar determinado. También la octava dimensión se refiere a las inseguridades de las condiciones de trabajo, y como su nombre lo dice, esta dimensión se enfoca en la inseguridad por cambios inesperados o arbitrarios, ¿ya? Que se refieren a tareas, por ejemplo, horarios, cambio de lugar de trabajo sin estar planificado con anterioridad, sin que el trabajador esté informado. También la dimensión número 9 la dimensión número 9 era la dimensión doble presencia, y que ahora se pasa a llamar desequilibrio entre el trabajo y la vida privada. A mí me gusta mucho esta descripción, ¿ya? Porque incluso la definición se establece como la interferencia del trabajo con la vida privada y también de la vida privada en el trabajo. En el fondo se especifica mucho más, está mucho más amplia, y la verdad que más que doble presencia, lo que genera la incompatibilidad en estos dos casos es un desequilibrio. La décima dimensión se refiere a la confianza y justicia organizacional. Esto se refiere al grado de inseguridad o confianza respecto al empleador. Este punto incluye temas como la distribución equitativa de las tareas, la distribución equitativa de los beneficios, ya entregar soluciones justas a conflictos que se presenten. La dimensión 11 se refiere a la vulnerabilidad, ¿ya? Y esto se refiere al temor por un trato injusto o represalias desde el empleador por el ejercicio de los derechos del trabajador. Y por último, la dimensión número 12, que se refiere a violencia y acoso, ¿ya? Esto lo define lo define en el fondo de manera bastante corta, indicando que es la exposición a conductas intimidatorias, ofensivas y no deseadas. Si ustedes pueden ver, las primeras 9 dimensiones del nuevo cuestionario son parte de las subdimensiones que evaluaba el cuestionario anterior, Suceso ISTAS 21. También hay algunas que se modifica el nombre, como lo decía, como en el caso de doble presencia. Hay otras que se unen con otras dimensiones, ¿ya? Pero en el fondo solamente las últimas 3 dimensiones serían las nuevas, las que se agregan a este listado. Como dato extra, les voy a mencionar respecto a un punto respecto al nuevo cuestionario, ya como en el fondo para que ustedes vean que no todo se cambia, sino que hay cosas que se mantienen y que en el fondo tienen mejoras y que van en pos en beneficio de la medición. ¿Cómo es el ciclo de la metodología? Este ciclo se mantiene las 7 etapas del ciclo, que es el inicio, el paso 1, que es la constitución del comité de aplicación, ya después la sensibilización, difusión, la aplicación del cuestionario, la etapa 4, que es una de las que es una etapa que contiene muchas acciones, que es
en el fondo el análisis de resultados, diseño de medidas, en donde se realiza el grupo de discusión. Es una etapa bastante compleja y en este nuevo cuestionario se considera esta etapa como una etapa de las más importantes y se amplían los plazos. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, se mantienen los plazos, o sea, se mantienen las 7 etapas del ciclo, se mantienen los 2 meses entre la constitución del comité de aplicación y la sensibilización, se establece que la aplicación del cuestionario es durante un mes, 30 días, y para la etapa 4 se establece que será en 2 meses. También la implementación de las medidas va a ser una vez que finalice la etapa 4 y el seguimiento y la verificación establece que será un monitoreo constante. En el fondo en el fondo de los procesos que uno no tiene, no se encuentra al tanto, es difícil que podamos saber en qué estado está. Es por eso que el monitoreo se mantiene o se establece como algo que se debe realizar de manera constante. Un cambio, sí, visible en este protocolo y en el cuestionario también que se va a presentar es el referente a las puntuaciones. Como ya les había mencionado anteriormente, esta puntuación que está establecida para determinar el estado del riesgo cambia y va, como les decía, en el fondo, entendiendo que son 12 dimensiones, va a ir la puntuación desde -24 a +1, se obtiene como resultado riesgo bajo. Si el resultado de la evaluación es desde +2 hasta +12, el resultado será de riesgo medio. Y finalmente, si el resultado después de la medición es la puntuación +13 a +24, ahí el resultado es riesgo alto. ¿Ya? Para todos los casos, este es un cambio importante, para todos los casos, en todos los resultados, la reevaluación se va a realizar a los 2 años. Y como ven en la presentación, un punto importante y que tenemos destacado es que las empresas que evaluaron en 2021 y en 2022 y obtuvieron resultado riesgo bajo, deben ajustarse a los nuevos plazos indicados en el nuevo protocolo de riesgos psicosociales del Ministerio de Salud y reevaluar en 2 años. Entonces, como les decía, es importante que las empresas, que todos los que hayan evaluado en ese periodo, se van a tener que ajustar a la nueva norma y a los nuevos plazos. Que también en este nuevo protocolo nos entrega, al final de este nuevo protocolo, nos entrega una descripción del paso a paso de las funciones del empleador, o sea, de las funciones que tiene que realizar el empleador para la aplicación del protocolo de riesgo psicosocial. Y define como paso inicial, como yo les había mencionado anteriormente, como paso inicial nos establece que se debe incorporar al reglamento interno de prevención, la prevención de los riesgos psicosociales, y también nos indica que se debe incluir un punto respecto a la vulneración de derechos fundamentales en el contexto laboral. Esto también debe estar dentro del reglamento interno. Existe un apartado dentro del protocolo en donde se habla de estos temas, pero estos puntos están descritos bajo el marco de la ley. Cada uno de estos puntos que menciona respecto a la vulneración eh, de derechos fundamentales en el trabajo. Como segundo punto, define en el fondo como paso 1 la difusión. Como paso 2 nos indica que se debe conformar
se deben conformar los comités de aplicación, se debe garantizar la capacitación del comité de aplicación. También nos establece que este comité debe ser paritario, en el fondo igual número de representantes de parte de los trabajadores, igual número de representantes de parte del empleador. ¿Ya? Este comité de aplicación, como ya ustedes lo deben saber, debe estar constituido por centro de trabajo de igual forma. Esto se mantiene igual que en el protocolo anterior y en el manual anterior. Como paso 3, establece que se debe aplicar o realizar la aplicación de la evaluación de los riesgos psicosociales. Esto obviamente que se actualiza porque establece que se debe realizar a través del cuestionario de evaluación de ambiente laboral, salud mental de suceso en cada uno de sus centros. En el fondo, como les decía anteriormente, se mantienen estas mismas indicaciones respecto a la constitución del comité. Es por centro de trabajo, la medición es por centro de trabajo, cada proceso se debe realizar de manera independiente. Como paso 4, nos establece en esta pauta que se debe entregar información al comité de aplicación y poner a disposición de los trabajadores el decreto 40, el reglamento de prevención de riesgos profesionales. Como paso 5, ¿ya? Este nuevo protocolo nos establece que se deben implementar las medidas, ¿ya? Las medidas que se establezcan de la medición, del análisis de los resultados, de toda esa información que se recaba, se debe implementar las medidas y también nos establece que se debe contar con los respectivos verificadores. Como yo les decía anteriormente, el ciclo se mantiene y ustedes lo que tienen que hacer es mantener la verificación, en el fondo el monitoreo constante del proceso. Perdón. En el paso 6, define que es responsabilidad del empleador contar con un programa de retorno al trabajo. Este es un punto importante a destacar porque el protocolo lo establece, lo define en varios ítems, en donde en el fondo manifiesta de manera muy concreta que se debe establecer un programa de retorno al trabajo que debe cumplir también establece que se deben cumplir con las prescripciones realizadas también para este caso define que el empleador es quien debe realizar adaptaciones a la organización del trabajo, a la tarea o al puesto de trabajo toda vez que se presente una enfermedad profesional a causa del trabajo. En el fondo aquí dentro de los pasos del ciclo también establece una vez que la persona lo dan de alta, vuelve de su licencia laboral, se debe establecer el programa de retorno al trabajo y garantizar en el fondo o facilitar el retorno de este trabajador a sus funciones, pero por supuesto con las condiciones, modificando las condiciones y los riesgos a los que estaba expuesto. Y como etapa 7, por último, define que se debe conservar en cada centro toda la documentación que dé cuenta de la realización del proceso. Esto en palabras como más concretas es la bitácora del comité de aplicación, que es el documento fiscalizable, ¿ya? Y en donde el comité de aplicación, desde el hito 1 y todas las etapas, todas las planificaciones, la aplicación del cuestionario, el informe, la carta GAN, las medidas que se tomen, quiénes son los responsables de esta medida, cuáles son los plazos de esta medida, toda esa documentación que dé cuenta de la realización del proceso y del cumplimiento de cada etapa debe estar guardada en el comité de aplicación y eso debe estar a la mano en el momento o en el caso de que se requiera
frente a una fiscalización de la autoridad sanitaria. Como pueden ver, este paso a paso que establece la autoridad o que establece este protocolo es el ciclo de medición. En el fondo son las mismas etapas del ciclo de medición, pero realiza algunas especificaciones y más bien ordena este proceso y lo establece en el final al final del protocolo como el paso a paso. Y les voy a hablar de algunas consideraciones importantes que vienen dentro de este nuevo protocolo como actualizaciones, y es, como primero, cuáles son los casos, los centros de trabajo, en qué condiciones van a ingresar a vigilancia. Van a ingresar en caso de riesgo alto y enfermedad profesional. El ingreso de un centro de vigilancia está determinado por un resultado, como les decía, como por un resultado de riesgo alto obtenido luego de la medición ambiental, y además por un caso calificado de enfermedad profesional, que en la actualidad ese nombre se modificó y es una enfermedad mental de carácter laboral. Otro de las consideraciones importantes es respecto a cómo los centros, cuál es el egreso del programa de vigilancia de los centros. Los centros de trabajo podrán egresar del programa de vigilancia cuando luego de una reevaluación obtengan como resultado como resultado de la medición riesgo bajo o riesgo medio. Otro de los puntos que se considera para el egreso de la vigilancia es que se hayan cumplido las medidas prescritas y no presenten un caso de enfermedad mental de carácter laboral. Cumpliendo esas tres condiciones, el centro egresa de vigilancia. También una de las consideraciones importantes es la definición, es que se aclara o define más específicamente respecto a que la unidad sujeta a vigilancia es el centro de trabajo completo, ¿ya? No tenemos claro si se elimina la medición en relación a las unidades en vigilancia cuando un centro de trabajo, ustedes saben, contaba con más de 100 trabajadores. Desde 101 en adelante se podía efectuar la evaluación solamente en la unidad donde se presentaba esta enfermedad profesional. Bueno, ahora al parecer eso se elimina, es un tema que tenemos que aclarar, pero de todas maneras en este protocolo define a la unidad en vigilancia, en el fondo quien debe medir, lo define como el centro de trabajo. También especifica un punto que es bastante importante, especifica respecto a la medición, que en el fondo la medición se hace por centro de trabajo y define el centro de trabajo especificando que si sea edificado o no, ¿ya? Especifica también que el centro de trabajo debe ser una dirección vial y que además agrega la definición respecto a que la medición es por RUT. Esto es una pregunta constante que se nos realiza respecto a los holdings. Aquí se define claramente que la medición es por centro de trabajo, es decir, una dirección, y por RUT. Otro punto que nos describe más específicamente se refiere a los trabajadores a honorarios. Establece que se debe incluir en la medición del centro de trabajo a los trabajadores a honorarios con antigüedad de 6 meses de ese centro de trabajo. Por lo tanto, en los casos, que también es una pregunta bastante recurrente que se presenta, sí se deben incluir los trabajadores a honorarios que presten servicios en determinado centro de trabajo. Otro punto también que nos parece interesante o importante destacar es respecto a que el protocolo en este momento establece que para los centros de trabajo de empresa o empresas que cuenten con menos de 10 trabajadores, ustedes saben que el mínimo para efectuar la medición de riesgos psicosociales es 10 trabajadores, establece
que podrán aplicar la medición a modo de buena práctica. Anteriormente no se permitía eso porque no cumplían con el mínimo de dotación para efectuar la medición. Obviamente que en los casos en donde se presentaba una enfermedad profesional, de todas maneras tenían que medir, pero aquí establece que a modo de buena práctica pueden realizarlo los centros de trabajo que cuenten con menos de 10 trabajadores. También otro punto importante a mencionar es respecto a los comités de aplicación. El protocolo establece también ahora es que el comité de aplicación debe ser elegido, confirmado o actualizado para cada proceso de medición. Esto en el fondo es el hito 1 del inicio del proceso de medición, por lo tanto, cada vez que se inicie un ciclo, ustedes saben que en el fondo este ciclo es un continuo, que no se detiene, que va a ser en este periodo va a ser cada 2 años. Cada vez que se inicie un proceso, se va a tener que actualizar, se va a tener que elegir, se va a tener que confirmar si es que el comité de aplicación ya estaba determinado, o lo van a tener que actualizar en caso de que sea necesario, de que algún miembro ya no pertenezca a la empresa o ya no pertenezca al centro, etc. Y finalmente, como ya les había mencionado, la autoridad, la Superintendencia de Seguridad Social, va a ser quien dispondrá de la plataforma para efectuar la medición de los riesgos psicosociales en el trabajo, y va a estar a cargo del cuestionario, eh, de la única versión del cuestionario que va a existir. Bueno, yo con esto termino mi presentación, les agradezco mucho la atención y quedo disponible en este espacio para responder preguntas o dudas que tengan respecto a la actualización del protocolo de riesgos psicosociales. Bien, Carolina, muchas gracias por la presentación. A todos nuestros conectados, muchas gracias por las preguntas que han estado haciendo en las dos plataformas. Vamos a partir, sin más, con la primera pregunta, Carolina, a ver si nos puede ayudar con la pregunta que hace Caroline Gómez. Dice, buen día, ¿cuál es la resolución exenta del 11 de octubre? El número, por favor. La actual es Sí. 1448. Perfecto. La siguiente pregunta ¿será obligación o es sugerido realizar esta encuesta con este nuevo protocolo? Bueno, entendiendo que esto es una normativa, por lo tanto, desde ahí ya se sobreentiende que esto es una obligación. O sea, siempre ha sido una obligación aplicar el protocolo de riesgos psicosociales en su versión breve, pero en los casos de cuando se presentaba riesgo alto, enfermedades profesionales, es cuando se aplicaba la versión completa. Pero sí, es obligación, esto es una norma. Perfecto. La siguiente dice, consulta, las empresas que realizaron la evaluación y tienen que reevaluar el 2026, ¿igual deben hacer esta actualización el próximo año? Sí, en el fondo todos los procesos a partir del 1 de enero del 2023 se deben actualizar a la nueva normativa y a los nuevos plazos, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. La siguiente pregunta es, si una empresa no ha implementado el protocolo de riesgo psicosocial actualmente vigente y tiene programada la implementación de este dentro de los próximos días, ¿es recomendable realizar este proceso o será mejor esperar a enero del 2023 para implementar el protocolo actualizado? ¿Me la puedes repetir? Es que te escuché, no te escuché. Sí, la pregunta tiene que ver con si es recomendable esperar al 2023 para aplicar el nuevo protocolo o se debe aplicar de acuerdo a la normativa o de acuerdo a los plazos que tienen vigente actualmente. La verdad es que la norma tiene plazos, por lo tanto, si les corresponde aplicar ahora en diciembre o en noviembre, la recomendación es que inicien su proceso y posteriormente se van a tener que adaptar al plazo de la reevaluación. La verdad que todos los procesos de ahora en adelante van a tener esa reevaluación que ya no va a ser en 4 años, va a ser en 2, en los casos de riesgo bajo, porque los otros
los otros resultados se mantienen de la misma forma. Ok, la siguiente pregunta es acerca de la cantidad de preguntas y si es el único cuestionario que habrá. Bueno, sí, como les había dicho, como les presenté, como les mostré en la presentación, vamos a pasar de dos versiones del cuestionario a solo una que va a contar, consta de 88 preguntas y son 53 de riesgos psicosociales. Y sí, va a ser solo una versión y todos van a tener que aplicar esta versión del cuestionario. Ok, gracias, Caro. La siguiente pregunta es acerca de cómo se administrará el cuestionario, en qué plataforma estará alojado. El cuestionario va a estar a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social, quien va a ser la entidad que va a proveer de la plataforma. Actualmente, la autoridad es la que provee la plataforma del cuestionario versión completa y esta plataforma se va a actualizar. En el fondo se actualizaría en diciembre y pasaría a ser, a llamarse también, o sea, tiene que cambiar el nombre y también eh, la cantidad de preguntas. En el fondo se actualiza ahora en diciembre y sí, la Superintendencia de Seguridad Social va a ser quien mantenga la plataforma de medición de riesgos psicosociales. La siguiente pregunta es acerca de cuánto tiempo debemos considerar para aplicar este protocolo. Tiene que ver con el ciclo completo. Bueno, ustedes saben que el ciclo completo tiene 7 etapas y esas 7 etapas cada una tiene plazos y esos plazos están establecidos por la norma como yo les decía anteriormente, les mostraba el ciclo en donde de la primera etapa, de delito 1 hasta que aplican el cuestionario son 3 meses. Posteriormente está la etapa 4 que es la de análisis de resultados, diseño de medida, en donde se hace la matriz, en donde se realiza también el grupo de discusión. Esa etapa tiene 2 meses ahora, va a tener 2 meses. Y posterior a eso, una vez que terminan esa etapa, una vez que finaliza esa etapa, se pasa a la etapa 5. Por lo tanto, este ciclo por lo menos contiene por lo menos 1 año, 7 meses, 8 meses. Entonces, es importante considerar ese periodo, pero también es importante considerar que es un periodo importante en el que la organización, el centro de trabajo, tiene que considerar que todas estas acciones que se tomen son en pos del resguardo de la salud mental de los trabajadores. Por lo tanto, se deben tomar el tiempo, tomar el tiempo para implementar este protocolo, este procedimiento y llevar el proceso como bien al día, estar al tanto de lo que se está haciendo, de las etapas que van cumpliendo, de las medidas que se van a tomar, orientar las medidas también que vayan al origen del riesgo y que después verificar si lo que hicieron o lo que implementaron, las medidas que establecieron, tuvieron el efecto que esperaban que tuvieran. Entonces, es un ciclo bastante importante y bastante extenso. Gracias, Caro. Agregaría solamente que la reevaluación para cualquiera de los niveles de riesgo va a ser siempre 2 años, a diferencia del protocolo anterior. Esta vez son iguales los plazos para cada uno de los niveles de riesgo. La siguiente pregunta dice así: en una institución nacional con presencia en regiones, ¿los comités de aplicación es el comité central nacional o son en cada comité regional o en cada centro de trabajo? Como ya les decía anteriormente, la medición de riesgo psicosocial es de manera individual. Cada centro de trabajo debe contar con su propio comité de aplicación, quien va a ser el responsable de llevar el proceso y quien va a estar encargado de la mayor responsabilidad, independiente que es responsabilidad del empleador, medir los riesgos psicosociales, pero esto lo hace a través de su comité de aplicaciones. Por lo tanto, el comité de aplicación es una de las es la entidad más importante dentro de este proceso. Esta nueva versión, ¿cuándo será publicada de manera oficial? Estamos en proceso de actualizar nuestro reglamento interno, dice una pregunta.
Sí, este protocolo entra en vigencia el 1 de enero del 2023. Em, otra persona dice, lindo día, muchas gracias por la instancia. Luis por acá, la empresa que asesoró cumple los 6 meses desde el inicio de la operación en diciembre del 2022. ¿Qué se recomienda en este caso? ¿Alguna empresa queda excluida de la aplicación del cuestionario? Muchas gracias. No, ninguna empresa queda excluida de la aplicación del cuestionario y si tienen 6 meses, lo que dice el protocolo es que la primera medición se realiza desde que el centro de trabajo tiene 6 meses y, eh, y trabajadores, y 10 trabajadores en el fondo como mínimo. Entonces, podrían medir ahora sin problema. Obviamente se tendrían que ajustar a los nuevos plazos de reevaluación, pero el, el- el- el ciclo completo se mantiene de la misma forma. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué pasa con aquellos que tienen contrato de teletrabajo, con aquellas personas que tienen contrato de teletrabajo? ¿Se debe crear un comité específico para ellos o se suman a la evaluación del único centro de trabajo que tiene la empresa? Ese es un punto que se va a especificar en el manual del método, pero en la actualidad lo que establece el manual o lo que nos ha instruido la autoridad es que se deben incluir en la medición donde tienen la dirección contractual, en el fondo donde está su jefatura. Eh, ¿Cómo hacemos la diferenciación para medir en este nuevo escenario laboral en donde tenemos gente que está con trabajo presencial y otros con teletrabajo? Se hace la diferenciación a través de las unidades de análisis, en donde ustedes pueden establecer trabajadores, teletrabajadores, trabajadores presenciales, y así pueden obtener información detallada respecto a ese grupo de exposición similar. Ok, nos vamos quedando sin tiempo, pero vamos a responder tres preguntas más. ¿Hay algún mínimo de personas por centro de trabajo para implementar el protocolo? El mínimo para efectuar la medición es de 10 trabajadores, pero como yo les dije en la presentación anteriormente, en la actualidad el protocolo nos establece que las empresas o los centros de trabajo que cuenten con menos de 10 trabajadores pueden aplicar el cuestionario a modo de buena práctica. Así que podrían hacerlo en los casos que no Con cuenten con menor el dotación. mínimo, con Ok. menos dotación justamente. La documentación que refiere al punto 7, ¿se debe mantener en formato físico o digital? La recomendación es que lo mantengan en formato físico, que tengan pruebas de todas las etapas del ciclo de medición, y nosotros entendemos que a lo mejor no es lo más adecuado tener papeles, pero la verdad es que la autoridad sanitaria, que es el CEREMI quien fiscaliza, pide la documentación en papel, prefieren verificar estos documentos, así que la recomendación es que mantengan todo en papel, también los registros de las capacitaciones, de las discusiones, de las actividades que realizaron, de las actas de las reuniones del comité de aplicación. Si lo aplicaron en papel, mantener los cuestionarios en la bitácora también. Eh, Toda esa información que dé cuenta de que ustedes realizaron las etapas y cumplieron las etapas, es importante que la mantengan en la bitácora. Perfecto. Y complementando, quizás tiene que ver con la misma pregunta, ¿eso debe quedar centralizado a nivel de oficinas centrales o en cada uno de los centros de trabajo? La unidad fiscalizable es el centro de trabajo, por lo tanto, una dirección. Así que aquí la recomendación, o la verdad que la indicación, es que mantengan su documento o su bitácora del proceso en el centro de trabajo, porque van a ir a fiscalizar el centro de trabajo y ahí es donde les van a solicitar la documentación, no en la oficina central. Perfecto. Bien, con esa pregunta llegamos al final entonces. A todos nuestros participantes que enviaron preguntas les agradecemos el interés. De todas formas, lamentamos no poder responder todas las preguntas que registramos en el chat, ya que el volumen y el tiempo es muy acotado. En los próximos días enviaremos a todos los inscritos un correo electrónico con el registro de esta actividad para que puedan revisar nuevamente el material y disponer de él cuando lo necesiten.
Bien, es así como llegamos al final de esta impecable jornada. Muchas gracias, Carolina Villas, por tu presentación. Gracias por acompañarnos en esta actividad y por responder las inquietudes que nos hicieran llegar nuestros participantes. No olviden visitar nuestra página web para que estén enterados de toda la oferta que Mutual de Seguridad tiene para ustedes. Es tarea de todos mantenernos informados y para eso disponemos de todo el contenido necesario para empresas adherentes y trabajadores. Que estén muy bien y nos encontramos en una próxima oportunidad.